Hay historias que se repiten, rumores que sobreviven a los años y hay un tren que nadie ha visto, pero todos quieren encontrar. Un convoy nazi, blindado, cargado de oro, arte robado, documentos secretos y sobre todo de mucho miedo. Dicen que partió de Breslavia, lo que hoy en día es Wrocław. Esto ocurrió en los últimos días de la guerra, que se dirigía a los montes Sudetes, esto al sureste de Polonia, que entró en un túnel y que más nunca volvió a salir. ¿Qué llevaba? ¿A dónde iba? ¿Quién lo ocultó? Durante décadas el rumor fue solo eso, un susurro entre soldados, un secreto entre familia, una leyenda local. Hasta que en 2015 dos hombres afirmaron haberlo encontrado. Y entonces el mundo volvió a mirar hacia Polonia. Este documental no es una respuesta, es una búsqueda. Vamos a seguir las pistas, a revisar los documentos disponibles, a explorar los túneles que aún existen y a escuchar las voces que han mantenido viva esta historia. Porque tal vez el tren esté allí, o tal vez ya no lo esté, pero mientras el mito siga vivo, el enigma del tren del oro nazi seguirá enterrado en la memoria de toda Europa. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Europa era todo un caos. Las tropas soviéticas avanzaban desde el este. El Tercer Reich se desmoronaba por completo. Pero los nazis no solo huían, también escondían oro, arte, documentos, todo lo que habían saqueado durante años. En los Sudetes, al suroeste de Polonia, nació uno de los proyectos más misteriosos del régimen, el Proyecto Raice. 7 complejos subterráneos, túneles reforzados con concreto y acero. Todo esto excavado por prisioneros. ¿Para qué? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esos túneles siguen allí. El proyecto Riese fue abandonado en 1945 sin terminar. Algunos creen que serían fábricas de armamento, otros búnkeres para la élite nazi. Incluso se especula que Hitler planeaba instalar allí su cuartel final. Los túneles están repartidos entre Ossówka, Śląsk y Rzeszka. Muchos siguen cerrados, algunos inundados, otros abiertos al turismo. Y en ese escenario aparece el rumor del tren, un convoy blindado que habría entrado en uno de esos túneles y más nunca volvió a salir. Después de la Segunda Guerra, el ejército polaco investigó excavaciones, interrogatorios, análisis de mapas, pero nunca encontraron nada concluyente. En los años 50 se hablaba de túneles colapsados, de entradas selladas con concreto, de zonas restringidas por razones militares. En los años 80 los rumores volvieron a circular, esta vez entre civiles, cazadores de tesoro, exploradores urbanos y periodistas locales. Cuenta la leyenda que hay 300 toneladas de oro puro en este tren. Y muchos se lo disputan. Algunos sabían haber visto el tren, otros decían que fue sellado por los soviéticos. Esta es una prueba indiscutible de que el oro existe. En Bauxis el rumor se convirtió en leyenda. Mi abuelo vio el tren entrar, pero nunca salir. Es lo que dicen algunos, pero sin pruebas todo quedó en silencio. Y sin silencio no hay mito. A mediados del siglo XX, el gobierno polaco realizó varias inspecciones en la región de los Sudetes. Se hablaba de estructuras subterráneas, de túneles que no figuraban en ningún plano oficial. Pero los archivos estaban incompletos, muchos documentos habían sido destruidos o clasificados. En los pueblos cercanos los rumores crecían. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado maquinaria pesada en las montañas. Y todo esto años después del final de la guerra. Nunca había visto tantos drones, tantas bicicletas y tanta gente de otras ciudades. Otros hablaban de soldados que custodiaban entradas ocultas, de explosiones nocturnas, de zonas donde la brújula dejaba de funcionar. En los años 80, un grupo de exploradores independientes intentó acceder a la galería sellada de Śląsk. Encontraron concreto fresco y un silencio oficial. En 1995, un periodista local publicó un artículo titulado El tren que duerme bajo tierra. En él recogía testimonios de antiguos ferroviarios.
de mineros, de habitantes que aseguraban haber visto vagones blindados en movimiento. Y todo esto en fechas imposibles. Pero sin imágenes, sin coordenadas, sin pruebas físicas, la historia seguía siendo solo eso, una simple historia. Pero sin embargo, algo mantenía vivo el mito. Tal vez era la falta de respuesta, tal vez era el deseo de que algo tan grande, tan valioso, tan simbólico aún estuviera allí, bajo tierra, aún esperando. En 2015, dos hombres cambiaron el curso de la historia. Andreas Richter y Piotr Kover no eran arqueólogos, no eran militares, eran buscadores de tesoros. Usaron tecnología de georradar, detectaron una anomalía, una forma alargada metálica enterrada cerca de las vías entre Borovich y Wrocław. La noticia explotó. Medios internacionales, arqueólogos, políticos, curiosos, todos querían saber, ¿era el tren? ¿Era una estructura? ¿Era nada? Tenemos pruebas irrefutables de que existe. Eso fue lo que dijeron, pero no las mostraron. Y entonces el mito dejó de ser solo un rumor y se convirtió en noticia. El 28 de agosto del 2015, el vicealcalde de Borovich confirmó públicamente que se había encontrado un tren nazi. La declaración causó un terremoto mediático. CNN, BBC, medios de todo el mundo cubrieron la historia. Estoy convencido en un 99% de que ese tren existe y su supuesta localización está siendo protegida. He visto sus armas. Sin duda es un tren armado, como los que se empleaban durante la guerra. Ese es el aspecto que tendría. Las autoridades locales anunciaron que tomarían medidas para proteger el sitio, pero el gobierno polaco fue más cauto. El Ministerio de Cultura envió expertos, geólogos, arqueólogos, ingenieros, y aunque se detectaron anomalías, no se detectó ningún tren. Las excavaciones fueron bloqueadas por razones legales y ambientales. Richter y Koper insistieron. Dijeron que el tren estaba allí, que lo habían visto en las imágenes, pero sin acceso, sin permiso, sin excavación, no podían probarlo. En noviembre de ese mismo año, se permitió una intervención limitada. Se excavó, se midió, se analizó. Resultado: tierra. No había rieles, no había apagón, no había oro, solo una formación geológica, o eso fue lo que dijeron los informes oficiales. Pero muchos no lo creyeron. ¿Y si el tren fue retirado antes? ¿Y si las autoridades lo encontraron y lo ocultaron? ¿Y si el mito era más útil que la propia verdad? Richter y Koper fueron desacreditados por algunos, pero para otros se convirtieron en héroes, porque por primera vez en décadas el mundo volvía a mirar hacia los túneles de Polonia y el tren volvió a respirar. Después de la excavación de 2015, el silencio volvió. Las autoridades dijeron que no había tren, que lo que encontraron fue una forma geológica, que no había rieles, ni vagones, ni tampoco oro. Pero muchos no le creyeron. ¿Y si el tren fue retirado antes? ¿Y si las autoridades lo encontraron y lo ocultaron? ¿Y si el mito era más útil que la verdad? Todo esto eran preguntas que se hacían. Los historiadores más conservadores afirman que el tren nunca existió, que no hay documentos oficiales que lo mencionen, que todo se basa en rumores, en relatos orales, en interpretaciones. Los geólogos que analizaron la zona aseguran que las anomalías detectadas por el georradar son naturales, variaciones en la densidad del suelo, capas de roca. Pero otros expertos dicen que las imágenes muestran estructuras metálicas, que hay patrones que no pueden explicarse, ni siquiera por la geología, que allí hay algo que no encaja. En Borovich muchos creen que el tren fue encontrado, que fue retirado en secreto, que el silencio oficial es parte de un encubrimiento. ¿Por qué? Pues tal vez por el valor del contenido, tal vez por razones políticas, tal vez porque el mito genera más interés que la propia verdad. Tiene todos los elementos de un buen thriller, porque es una aventura. Hay oro, un tren oculto. Porque mientras el tren siga sin aparecer, seguirá atrayendo turistas, medios y curiosos.
Y eso también tiene mucho valor. En este punto la historia se bifurca, porque por un lado tenemos a los que buscan pruebas y por otro lado los que alimentan al misterio, y en el medio está el mito, inquebrantable, persistente, vivo. El tren de oro nazi no solo es una historia, es un fenómeno. En Bow Bridge el mito se convirtió en un motor turístico. Hay rutas guiadas, museos, exposiciones. El tren aparece en libros, videojuegos, series. Y cada año miles de personas vienen aquí, no para encontrarlo, sino para imaginarlo. Porque a veces lo que no se ve es lo que más atrae. Y lo que no se encuentra es lo que más se recuerda. Desde el 2015, el interés por el tren ha generado una ola de contenido cultural. Se han publicado novelas históricas, thrillers, cómics. En algunos el tren es real, en otros es una metáfora. En el mundo del videojuego ha aparecido como misión secreta, como escenario oculto, como símbolo de poder perdido. En Bow Bridge se han creado rutas temáticas. Tras las huellas del tren, los túneles del Reich, el oro bajo la montaña. Los hoteles ofrecen paquetes especiales. Las tiendas venden réplicas de lingotes, mapas y libros. Incluso hay cafés decorados con vagones blindados. El mito ha generado economía, pero también ha generado comunidad. Grupos de exploradores urbanos, historiadores locales, guías turísticos, todos comparten una misma pregunta. ¿Y si está allí? Y esa pregunta mantiene viva la historia, porque el tren, más allá de su contenido, representa algo más profundo: el deseo de descubrir, de entender, de conectar con lo que fue y con lo que podría ser. En ese sentido ya cumplió su propósito, no como objeto, sino como símbolo. Tal vez nunca lo encontremos, tal vez ya lo hicieron. Tal vez el tren del oro nazi es solo un rumor, o tal vez fue enterrado para que nunca lo veamos. Pero mientras el mito siga vivo, el tren seguirá bajo tierra y nosotros seguiremos buscando, porque hay historias que no necesitan pruebas, solo memoria y deseo. Y el deseo de descubrir, de entender, de conectar con lo que fue y con lo que podría ser. En los últimos años, nuevas tecnologías han reactivado la búsqueda. Drones con sensores térmicos, escáneres de profundidad, inteligencia artificial aplicada a mapas históricos. Algunos investigadores creen que el tren no está en Bow Bridge, sino más al sur. Otros piensan que nunca existió. Pero el mito no depende de coordenadas, depende de lo que representa. El tren es símbolo de lo oculto, de lo que se esconde cuando el mundo colapsa, de lo que se entierra cuando la historia quiere olvidar. Y por eso el tren sigue siendo buscado, no por lo que contiene, sino por lo que significa. Porque en cada túnel, en cada mapa, en cada testimonio, hay una parte de nosotros. Una parte que quiere saber, una parte que no se rinde, una parte que sigue cavando. Y mientras esa parte exista, el tren seguirá allí, bajo tierra, en la memoria, en la historia. Vienes a Cracovia, nosotros lo organizamos todo. Recogida en el aeropuerto, hotel, Auschwitz, minas de sal, Zakopane, esquiar, en fin, todo a tu medida. Escríbenos a info@visitarpolonia.com o a nuestro WhatsApp, aquí te lo dejo, 536-147-583. Aprovechando de WhatsApp, fíjate, aquí te dejo el código QR de la tremenda comunidad que tenemos en crecimiento en nuestro canal de WhatsApp. No te preocupes, que es totalmente privado. Nadie puede ver que estás adentro, nadie puede ver tu información privada y mucho menos enviarte mensajes privados. Así que nuestro canal es totalmente anónimo. Te veo allí. Tal vez el tren nunca existió, o tal vez sí, y alguien lo encontró antes que nosotros. Pero lo que sí sabemos es que hay cosas que se entierran para esconder el poder y otras que se entierran para proteger la vida. En la siguiente historia conocerás a una mujer que hizo justo eso. Enterró nombres, enterró esperanza, todo esto para que desaparecieran. Su historia ya la tenemos disponible aquí, porque hay trenes que desaparecen y hay nombres que resisten.
Te veo en la siguiente historia aquí de Irena Sendler, El ángel de Varsovia.